Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. ¿Qué precio le pondríais a un deportado? ¿Con qué cantidad aceptaríais que vuestra nación recibiera a algunos de esos migrantes detenidos sin cargos penales y expulsados a la fuerza? Trump lo está haciendo. Le ha puesto precio. $30.000 por cabeza, $30.000 por cada uno de los deportados. Es lo que está ofreciendo a los países africanos. Algunos, como Ruanda, ya lo han aceptado públicamente, pero hay más en la lista, como nos va a desvelar enseguida un responsable de Human Rights Watch, que está siguiendo muy de cerca esta apuesta de Trump, que se salta todas las normas legales y convenciones para la protección de los derechos humanos. Hablaremos de ello en el programa de hoy y también de Gaza, desde dos perspectivas diferentes. Desde el arte, porque el Thyssen de Madrid ha inaugurado una exposición dedicada a la franja, de la que nos va a hablar Raquel García, y además contactaremos con Berlín. Hay convocada allí este sábado una manifestación por Gaza, en la capital de Alemania, el gran apoyo que le queda a Israel en Europa, y que apenas va con el freno de mano puesto a la hora de condenar el genocidio. Queremos saber si las cosas allí están cambiando. Your countries are going to hell. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal. Pero antes, las deportaciones de Trump, como os decíamos, su odio a los migrantes que volvió a sacar esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, hablando del peligro que corría Europa y el resto del mundo si dejábamos que llegaran los migrantes. En ese discurso lleno de desprecios a Naciones Unidas y al multilateralismo. Dentro de esa obsesión contra los migrantes en particular, hoy sabemos, como os decíamos, el precio que Trump pone a cada uno de los deportados, lo que ofrece a los países que están aceptando acoger a esos migrantes expulsados a la fuerza de Estados Unidos. Son $30.000 por cabeza, $30.000 por cada uno de esos deportados. Es lo que se desprende de los acuerdos que la administración Trump ya ha firmado con varios países africanos, de los que vamos a hablar con Juan Papier, que es responsable en Washington de Human Rights Watch, la organización que ha alertado esta semana sobre todos estos acuerdos. Hola Juan, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué detalles, por tanto, nos puedes compartir de esos acuerdos que Trump y su administración han firmado con varios países africanos para la deportación de migrantes? Estamos siguiendo muy de cerca estos acuerdos, que son acuerdos para deportar a nacionales de terceros países, es decir, personas que no son nacionales ni de estos países africanos ni de los Estados Unidos. Y hasta ahora se han anunciado acuerdos con Eswatini, con Ghana, con Ruanda y con Sudán del Sur. Son acuerdos por los cuales estas personas reciben a personas, estos países reciben a personas deportadas de los Estados Unidos a cambio de pagos por parte de la administración Trump. Por ejemplo, en el caso de Ruanda, el gobierno se comprometió a recibir 250 deportados a cambio de $7,5 millones por parte de los Estados Unidos. ¿Y qué tipo de apoyo financiero reciben exactamente? Bueno, en teoría es dinero para apoyar a estos países en fortalecer sus políticas migratorias o en temas de seguridad. En teoría es dinero de cooperación para temas de desarrollo en estos países, pero evidentemente se usa como un incentivo para que los gobiernos reciban a estas personas deportadas y faciliten las políticas migratorias de la administración Trump, que han sido altamente abusivas. Nos has citado ya varios países. ¿Se está negociando con más? Hay reportes que indican que se están negociando hasta con más de 60 países, cerca de 60 países. Hemos visto también acuerdos similares en América Latina. Por ejemplo, se han enviado, como sabemos, deportados a El Salvador, donde fueron detenidos en una cárcel, deportados a Costa Rica, a Panamá, y hay constantes esfuerzos por parte de la administración Trump para que diversos países del mundo reciban a los deportados que están siendo expulsados de los Estados Unidos. Hay casos en los que esos deportados no tienen cargos penales formales, ¿verdad? Hay muchas personas que están siendo deportadas sin ningún cargo penal, en procesos que son abusivos, donde se les niega el derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos.
y son enviadas a países donde hay altos riesgos de violaciones de derechos humanos. Es el caso de estos países africanos, Eswatini, Ghana, Ruanda, pero también es el caso de países en América Latina como El Salvador, donde muchos de los venezolanos que fueron deportados a ese país reportan que han sido torturados y maltratados por las fuerzas de seguridad salvadoreñas. Hay que subrayar, Juan, esas condiciones de las cárceles o centros de detención donde van a parar esos deportados, ¿no? Y además esto ocurre con muchísima opacidad. Nosotros hemos podido revisar y obtener copias de algunos de estos acuerdos, pero algunos de ellos no son públicos. Y los gobiernos, en el caso de los países africanos, no han sido transparentes sobre dónde se encuentran estas personas deportadas, en qué condiciones, qué trato se les está dando. Es el caso de Sudán del Sur, por ejemplo, donde sabemos que se han enviado 6 nacionales de terceros países, incluidas personas de Cuba o de Jamaica, y al momento no hemos podido conocer en qué centro de detención se encuentran y bajo qué condiciones. Y en algunos casos hemos visto cómo esos deportados a su vez son enviados de vuelta a sus países de origen, ¿no? Tenemos aquí el caso, por ejemplo, de un jamaicano que fue devuelto a su país de origen después de ser deportado por Estados Unidos. Bueno, han ocurrido estas deportaciones a países de origen y en general son buenas noticias, porque quiere decir que estas personas pueden regresar a sus familias, pueden regresar a sus países de origen, donde probablemente estén en menos riesgo que el que se encuentran en estos países africanos, lejanos, que ellos no conocen, que tienen culturas distintas. Sin embargo, aquí es importante que haya salvaguardas claras para no enviar a personas a países de los que están huyendo. Lo que no podemos hacer es devolver a víctimas de represión, de violaciones de derechos humanos, a los países a los que ellos están, de los que ellos huyen. Eso violaría un principio central del derecho internacional, que es el principio de non-refoulement, que prohíbe enviar a personas a países donde puedan correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. Y tú que estás allí en Washington, ¿qué ambiente percibes en la comunidad de migrantes? ¿Hay miedo a esas deportaciones, Juan? Bueno, en Estados Unidos hemos recibido aquí en Washington y en otras ciudades muchos testimonios de personas migrantes que dicen: tomo precauciones al salir de la calle, salgo con mis papeles, camino por la calle con mis papeles encima, con el pasaporte, con la visa, con los documentos de asilo encima todo el día por temor a que me detengan. Evito estar buscando trabajo de forma muy pública. Por temor a ser deportados. Creo que hay un gran temor y creo que ese temor ha sido el resultado deseado por parte de la administración Trump, que lleva a cabo todas estas políticas para que la gente tenga miedo, para que la gente no venga a los Estados Unidos y lo hace con enorme crueldad. Y debemos subrayar por último que esta solución se está imponiendo aquí también en Europa, ¿no? Con Meloni a la cabeza y sus deportaciones a terceros países como Albania. ¿Teméis que estas políticas se generalicen, Juan? Bueno, siempre Estados Unidos, por su fuerza diplomática, por la importancia de su economía, siempre el modelo que Estados Unidos desarrolla es influyente en el resto del mundo. Eso ocurre con la economía, ocurre con una amplia gama de decisiones, y creo que ocurre también con políticas migratorias. Y es habitual que los países copien lo que hace Estados Unidos, sientan que esas decisiones están legitimadas porque las hace Estados Unidos, y creo que podemos ver decisiones en cadena de varios países que tomen políticas igualmente abusivas en contra de los migrantes y solicitantes de asilo. Juan Papier, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la llamada y el interés en este tema. Se da la paradoja de que África es el continente más afectado por los recortes de Trump en ayuda exterior. Y no solo de Trump, porque otras naciones han secundado esta decisión del presidente norteamericano. Así que quiero saludar a Enrique Lleves, que fue director de la FAO, fue portavoz de la Asamblea General de Naciones Unidas y actualmente dirige el Instituto de Estudios de la ONU. Enrique, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Pablo. Encantado de participar en el programa. ¿Qué indicadores tenemos ya a mano para calibrar el impacto que esos recortes están teniendo en África? Bueno, el impacto de este tsunami, digamos, de recortes
por parte de la ayuda al desarrollo de Estados Unidos, el impacto es brutal. En estos 6 o 7 meses que llevamos desde que se cerró USAID, ya hay un impacto muy tangible. Por ejemplo, en Etiopía el Ministerio de Salud ha tenido que despedir a 5.000 trabajadores del área sanitaria que habían sido contratados con la ayuda estadounidense. En Sudáfrica lo mismo, se ha despedido a 8.000 trabajadores en el área de salud, lo mismo ocurre en Liberia, en Sudán. Es decir, el impacto es muy fuerte porque no se había producido de una forma tan radical en los últimos años. Entonces el impacto es, como digo, muy muy fuerte a la gente que le tiene que llegar la ayuda. Por ejemplo, los programas de nutrición infantil, que son muy populares en África, financiados por Estados Unidos, para 1 millón de niños y niñas, por valor de 128 millones de dólares, va a provocar que al menos haya más de 100.000 muertos infantiles al año. Es decir, la ayuda nutricional se está reduciendo un 44% en comparación con el año pasado, solo por parte de Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta, Enrique, como decíamos, que esto no es solo cosa de Trump, hay más países que también han recortado la ayuda. Correcto. En realidad, este sería el tercer año consecutivo del descenso del gasto en ayuda del G7, perdón, con respecto a los países en desarrollo. Lo que ocurre es que el impacto cuantitativo de la ayuda de Estados Unidos es mucho mayor respecto a los países europeos. Pero, por ejemplo, en estos momentos los recortes más importantes son el de Estados Unidos, como digo, que va a contribuir con 33.000 millones de dólares menos, pero también otros países como Alemania va a reducir 3.500 millones de dólares menos, el Reino Unido 5.000 millones menos, Francia 3.000 millones menos. Es decir, cada vez nos estamos alejando más del objetivo del G7 de la ayuda al desarrollo del 0,7. Y puede que los efectos de esos recortes, aunque nos suenen algo lejano ahora, en fin, lo más probable es que nos terminen afectando, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, aquí hay el impacto de estos recortes tiene dos aspectos bien diferenciados. Uno es el humanitario. Es decir, la gente en África que en carne propia está dejando de recibir una ayuda que recibía antes, con todo lo que ello conlleva. Y luego está el impacto geopolítico. Es decir, la ayuda de los países, sobre todo el de Estados Unidos, no es una ayuda altruista solamente, sirve también a motivos geopolíticos claros de influencia y poder. Yo creo que Estados Unidos se está pegando un tiro en el pie porque gran parte de esa ayuda al desarrollo, esa ayuda que ellos utilizaban para tener influencia y poder en los distintos países. Un ejemplo claro es el tema de la ayuda humanitaria en el área de la agricultura y de la alimentación. Países como Sudán del Sur, son totalmente dependientes de esa ayuda. Eso le daba a Estados Unidos un gran poder de influencia política con dichos gobiernos. Eso ahora está saltando por los aires. Yo creo que más tarde o más temprano tienen que recular, por utilizar una palabra, el gobierno para que las aguas vuelvan a su cauce si no quieren perder esa influencia y poder a nivel político sobre los países en África. Y en geopolítica todos sabemos que cuando alguien pierde influencia y poder, entran otras potencias a ocupar ese papel, y en este caso parece bastante claro que quien más está beneficiando es China, porque es la que está aumentando cuantitativamente mucho, incrementando las ayudas a los países en desarrollo. Que es otro tipo de ayuda, porque así como la ayuda humanitaria tradicional se va en alimentos, en agricultura, etcétera, la ayuda china está más centrada en temas de infraestructura, puertos, carreteras. Entonces también estamos ante un escenario nuevo de cómo va eso a impactar. Es paradójico que precisamente los recortes en la ayuda al desarrollo en los países europeos se están produciendo porque nos estamos embarcando en un rearme
provocado y causado fundamentalmente por la petición de Estados Unidos. Entonces, no es casual también que Europa se vea afectada a reducir la ayuda al desarrollo, es que esa ayuda se está dedicando a los temas de rearme bélico. Y lo más impactante de todo es que a nivel mundial no hay una falta de recursos. Al mundo no le falta dinero. El problema es que está en manos de los superricos, de ese 1%. Y en lugar de gravar de manera justa y equitativa a los multimillonarios para poder alimentar y ayudar a las personas que están hambrientas, vemos cómo esos multimillonarios se unen al gobierno, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para recortar la ayuda de las personas más pobres con el fin de financiar recortes fiscales que les favorecen a ellos. En la cadena SER, Punto de Fuga. Gaza vista desde el arte, Gaza a través de sus ojos. Es el nombre de la exposición con la que el Museo Thyssen de Madrid se abre al mayor horror de nuestro tiempo. Es una muestra apoyada por la UNRWA que recoge el trabajo de los fotoperiodistas gazatíes que siguen su labor frente al genocidio. Nuestra guía hoy en esa exposición, en esa muestra, es Raquel García. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. El reconocimiento del Estado palestino es un derecho para la población palestina, no es un gesto de bondad, puesto que es algo que tienen reconocido por Naciones Unidas, que tienen derecho a su Estado. Lo importante es un gesto político, es un respaldo a la población palestina y es una forma de dejar aislado cada vez más a Israel por la política que está llevando a cabo de destrucción y de matanzas en Gaza. Pero, sin embargo, estas declaraciones de reconocer del Estado palestino, si no van acompañadas por acciones claras para frenar de una vez por todas lo que Israel está haciendo en Gaza, de momento no van a servir de nada. Es Raquel Martí, responsable de la UNRWA en España, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que lleva trabajando sobre el terreno desde hace más de 75 años. Es en 1949 cuando empieza a dar sus primeros pasos, después de la guerra árabe-israelí, cuando 700.000 personas se vieron obligadas a dejar sus casas. La UNRWA nació con un mandato de 3 años para poder ayudar a los desplazados hasta su regreso, pero cada año que pasaba, lejos de mejorar, la situación iba empeorando. Estamos hablando ahora mismo de que hay 6 millones de refugiados de Palestina en campos de refugiados en Líbano, en Siria, en Jordania y también en Gaza y en Cisjordania. Seguimos brindando educación, somos uno de los mayores proveedores de educación de Oriente Medio, tenemos 500.000 de niños y niñas en nuestras escuelas, tenemos una red de clínicas de atención primaria de salud, más de 145, que atienden unas 3 millones de visitas de pacientes anuales. La UNRWA se especializó durante este tiempo en situaciones de emergencia, como la que están sufriendo los gazatíes desde octubre de 2023. Desde entonces, fotoperiodistas palestinos están documentando el asedio, un material que la organización llevaba tiempo pensando en exponer. Cuando ya por fin nos decidimos hacerlo, queríamos hacerlo en un sitio muy relevante. La verdad es que nunca soñamos que pudiera ser un sitio como el Museo Thyssen. Pero bueno, probamos, nos dirigimos al Museo Thyssen con el proyecto y enseguida nos respondieron, enseguida lo aceptaron y la verdad es que hemos trabajado con ellos rapidísimo. Nos dijeron que normalmente una exposición en el Thyssen se planifica con 4 años de antelación, con lo cual esta exposición está hecha con un mes, el 30 de julio es cuando escribimos al Thyssen. Son casi una treintena de imágenes que reflejan la devastación y el genocidio que está sufriendo la franja, aunque en ninguna de ellas hay un solo nombre. Nadie sabe quién las ha hecho porque los fotoperiodistas se han convertido en objetivos militares para Israel. No están sus nombres por un motivo de seguridad y es que queremos preservar su vida, puesto que Israel ha estado atacando a los periodistas locales palestinos, los ha estado asesinando y además no solamente se les está matando a ellos, sino que se les está matando con sus familias para aumentar así el castigo y el dolor. Esto ha hecho que desde que empezó esta situación, UNRWA no ha puesto los nombres de los fotógrafos en la página web, en las publicaciones que se han hecho, los hemos mantenido bajo anonimato y por eso cuando hemos hecho esta exposición, la decisión tomada junto a ellos ha sido de no revelar sus nombres para que no pueda haber represalias. Israel tiene prohibida la entrada a los medios extranjeros. Desde hace 2 años, más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados. Es una de las mayores cifras jamás registradas en un conflicto internacional. Solo ellos pueden mostrarnos Gaza desde dentro. Se ven fotografías de población huyendo,
las colas del hambre, la población esperando a recibir comida. Se ven nuestras escuelas, como os hemos hablado, las escuelas que se convierten en refugio, donde la población está hacinada. Se ven nuestras clínicas de salud atacadas y bombardeadas por Israel. Se ve a la población huyendo, a la población viviendo en situaciones absolutamente precarias, rodeados de agua encharcada, de basuras. En estos 2 años de asedio, el número de víctimas mortales superan las 65.000 y sigue habiendo miles de desaparecidos entre los escombros. Y como os anunciábamos al comienzo, vamos a conectar con Berlín. Hoy está convocada allí una gran protesta contra el genocidio en Gaza. Y lo llaman así, genocidio. Es relevante porque, como sabéis, estamos hablando de la capital del país que representa el principal apoyo de Israel en Europa. Una nación que va con el freno de mano puesto a la hora de condenar la masacre por el peso histórico del Holocausto. Queremos saber si las cosas están cambiando allí a medida que crece la presión internacional y hemos contactado con Jaime Martínez, palentino, investigador en la Facultad de Historia y Cultura de Berlín y miembro de la dirección del partido Die Linke. Jaime, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por contactar y por darnos voz. ¿Cómo de raro se siente uno denunciando el asedio en Gaza en Alemania? Un país que públicamente sus altos cargos se resisten tanto, ¿no?, a emitir y a pronunciar esas contundentes condenas, Jaime, que estamos escuchando en otros países. Pues ha sido, digamos, un proceso largo hasta que, digamos, que las voces que están denunciando el genocidio en Gaza han tenido una presencia o han podido expresarse más libremente. Aquí en Alemania, después del 7 de octubre, hubo un momento en el que había una opinión unitaria de apoyo a Israel. Por supuesto, hay que denunciar el ataque en el que murieron más de 1.000 personas, pero los días siguientes, cuando ya estaba claro que Israel iba a iniciar una ofensiva a gran escala contra Gaza, donde se anunciaba que iba a haber bloqueos de suministros, de electricidad, de comida, de bebida, de agua, perdón, no había espacio para que las voces críticas se pudieran expresar. Se prohibieron manifestaciones de forma aleatoria, casi con la acusación de que podrían ser antisemitas sin ningún fundamento. Hubo bastante también represión de la libertad de opinión, de reunión, incluso de ciencia en las universidades. Los medios de comunicación eran totalmente unitarios en el apoyo a Israel y, bueno, ahora la opinión ha ido cambiando. Ahora sí que hay voces, muchas voces que se levantan a favor de Palestina y mismamente hace unos días salió una encuesta de YouGov, una de las encuestadoras grandes, que decía que más o menos un 60% de la población de Alemania consideran que lo que Israel está llevando a cabo es un genocidio en Gaza. Está claro, las cosas han cambiado y las cosas también están cambiando allí, como lo demuestra la convocatoria hoy en Berlín, ¿no? Este sábado, que ha conseguido reunir a muchos colectivos, ¿no?, que están denunciando ese genocidio, Jaime. Sí, quizás esa es la novedad. Desde los últimos 2 años ha habido numerosas manifestaciones. Berlín tiene la comunidad palestina más grande de Europa, con varias decenas de miles de personas, pero nunca se había conseguido llegar, digamos, a esa unión de diferentes organizaciones, por decirlo así, alemanas, con la propia comunidad palestina o con otras comunidades migrantes que sí que se han estado manifestando desde el inicio solidariamente con Palestina. La novedad en todo esto es, por fin, llegar a organizar una gran manifestación con la que probablemente gran parte de la población se va a identificar. Hasta ahora sucedía que las manifestaciones convocadas por la comunidad palestina o por otras comunidades migrantes iban fundamentalmente esas comunidades y se hacían otras manifestaciones o eventos convocados por asociaciones o organizaciones como Amnistía Internacional, que, digamos, estaban mucho más orientadas a la población, vamos a llamarla así, nativa alemana, pero nunca se había llegado a poder realizar esta manifestación más unitaria y quizá más amplia, y que yo creo que va a ser la más grande que ha habido hasta ahora en Alemania,
y creo que va a ser un punto de inflexión también. Oye, Jaime, cuéntanos, ¿qué lugar ocupa el genocidio en Gaza en el debate social, en el debate a pie de calle, ¿no?, entre los alemanes? Aquí se juntan varios factores. Por un lado estaría el debate en los medios. Hay un análisis que se publicó hace varios meses, lo publicó la revista Jacobin, en el que se decía, analizaba los medios cómo presentaban el debate sobre Gaza, y ahí se veía que en un 50% aproximadamente de los artículos y en la prensa en general, solamente se daba voz a organismos oficiales israelíes, y además se daba a voces como Estados Unidos, a otros organismos, y a la comunidad palestina muy poco. El 5% más o menos de todo el debate, solamente tenían un 5% voz los palestinos y las palestinas en él. Creo que hay un conflicto generacional, y lo creo sinceramente. Creo que toda esta, digamos, sentimiento de culpa del Holocausto, que por supuesto es uno de los mayores genocidios que ha habido en la historia, ha pesado, y para las generaciones mayores es muy difícil, o encuentras muchas resistencias a que haya una crítica abierta a Israel. Sin embargo, las personas jóvenes, no porque no consideren que ese genocidio fue brutal, no porque no lo condenen, no porque sean antisemitas o algo así, las generaciones jóvenes quizás no se sienten tan apegadas a ese sentimiento de culpa, a ese sentimiento de crítica al Holocausto, que por supuesto es legítimo y está bien, pero no se sienten que tengan que tener ese peso en el que no pueden criticar a Israel. Y ahí no sienten esa hipoteca, ¿no, Jaime? Y tú esto lo estás viendo, en fin, casi a diario en la universidad, me imagino, ¿no? La universidad ha sido también un campo de batalla, vamos a decir. Aquí ha habido ataques a la libertad de cátedra y a la libertad de ciencia bastante agresivos. En mayo de 2024 hubo un campamento de estudiantes aquí en la Universidad Libre de Berlín, donde yo trabajo, en apoyo a Palestina. Fue reprimido a la media hora brutalmente por la policía, disuelto. Se llegó a cerrar la universidad, a usar gases lacrimógenos dentro de la universidad, algo que yo jamás había visto. Y los trabajadores y trabajadoras de la universidad, como yo, salimos a defender a esos estudiantes y decir que tienen su derecho a la libertad de protesta y libertad de reunión. Acto seguido, un medio alemán de Axel Springer, de uno de los mayores medios de empresas de comunicación, hizo una portada con nuestros nombres, además, llamándonos criminales. Y eso llevó a que el Ministerio de Educación y Ciencia hiciera listas negras en las que se amenazaba a que las personas que nos hubiéramos posicionado con estos estudiantes se nos recortaran los fondos para investigación. Es decir, también, por ejemplo, se ha prohibido hablar a Francesca Albanese en esta misma universidad en la que estoy. Se han tratado de boicotear actos organizados por profesores y bastante científicos sobre el tema. Se han tratado de boicotear, de prohibir, incluso con el gobierno de la ciudad de Berlín tratando de frenarlos. O sea que la universidad también ha sido un campo de batalla bastante fuerte en este sentido. Lo importante es que las cosas están cambiando. Algo, por lo menos, como lo va a demostrar esta tarde esa protesta. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Punto de Fuga. Muchas gracias también por darnos voz desde Alemania, que es un país un poco particular con este tema. Pues hasta aquí el Punto de Fuga de esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escucharlos cuando queráis y sobre todo para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.